Continuamos con nuestro tema 4, la interpretación como atribución de la Corte Constitucional. El artículo 429 de la Constitución señala que la Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia. Ejerce jurisdicción nacional y su sede es la ciudad de Quito. Es lo que dice el artículo 429 de nuestra Constitución. Los textos normativos conocidos como fuentes de derecho generalmente se encuentran elaborados en un lenguaje natural, no estando sujetos a reglas semánticas y sintácticas bien definidas, razón por la cual nacen los problemas de interpretación, surgiendo como duda en torno al significado de la ley o su real intención. La interpretación constitucional, entonces, es un tipo de interpretación jurídica, una especie dentro del general de interpretación jurídica en general, compartiendo las dificultades y técnicas que posee cualquier tipo de interpretación. Excepcionalmente posee ciertas particularidades propias de su objeto normativo y otras derivadas de la función de los órganos jurisdiccionales competentes y sus decisiones. Las normas constitucionales responden a las características de ser esquemáticas, abstractas, elásticas e indeterminadas, considerando que estas normas se adecúan más a principios que a reglas como las infraconstitucionales. De tal forma que dentro del derecho constitucional es necesario acudir al estudio de valores extrajurídicos que nacen de la sociedad, razón por la cual es indispensable la interpretación de estas normas. Para ello, Hesse ha indicado precisamente lo que no aparece de forma clara como contenido de la Constitución es lo que debe ser interpretado. Generalmente las normas en su estructura poseen una parte de certeza y otra zona de penumbra. Empero, las constitucionales tienen un espectro más amplio de la última zona, lo cual torna diferente la interpretación legal y la constitucional, no solo basados en el objeto de ellas, sino también en función otorgado a los órganos interpretativos. La interpretación constitucional efectuada por el juez constitucional escapa a la definición elaborada por Montesquieu. Nuevamente, la interpretación constitucional efectuada por el juez constitucional escapa de la definición realizada por Montesquieu, al señalar que el juez actúa como mera boca de la ley. El juez constitucional cuenta con facultades hermenéuticas amplísimas, con beneficios y riesgos que puede implicar. El juez ordinario, al realizar una interpretación jurídica general, analiza un caso en concreto del cual solo tendrá una interpretación correcta, a lo cual podrá denominarse solución justa, mientras que en la justicia constitucional se busca delimitar el camino dentro del cual la interpretación resulte admisible o no arbitraria, entendiendo que la Constitución, por el tipo de normas, puede tener un sinnúmero de coincidencias como resolución. Nuevamente, para entender mejor, dice que el juez ordinario, al realizar una interpretación jurídica general, analiza un caso en concreto, del cual de ese caso solo tendrá una interpretación correcta, a lo cual podrá denominarse solución justa. Mientras que en la justicia constitucional, aquí ya no hablamos del juez ordinario, aquí ya habla de la justicia constitucional. Aquí en la justicia constitucional se busca delimitar el camino dentro del cual la interpretación resulte admisible o no arbitraria, entendiendo que la Constitución, por el tipo de normas, puede tener un sinnúmero de coincidencias como resolución. Hay que reconocer que en la hermenéutica constitucional no existe siempre un supuesto de hecho. El juez ordinario podrá endosar el fallo al legislador, quien para un caso establecido una solución, entre paréntesis, premisa mayor, mientras
que el juez constitucional no va a buscar esa solución, sino que va a tratar de trazar un camino que delimite la licitud. Su modo no se encontrará sujeto a la subsunción, sino más bien a la razonabilidad, lo cual hace obligatorio la realización de un juicio de valoración del cual es responsable el intérprete. Nuevamente, dice que en la hermenéutica constitucional no existe siempre un supuesto de hecho. Más bien, el juez ordinario puede endosar el fallo al legislador, quien para un caso ha establecido una solución o entre paréntesis premisa mayor, pero que mientras este legislador tiene esa solución o premisa mayor, el juez, por su parte, el juez constitucional, hablando de él, no va a buscar esa solución, sino que este juez constitucional va a trazar un camino que delimite la licitud. Entonces, el juez constitucional más se basa a la razonabilidad, lo cual hace obligatorio la realización de un juicio de valoración del cual es responsable el intérprete. Dicho de otra forma, el juez ordinario toma una decisión como si fuera la dada por el legislador. Por su parte, el intérprete constitucional realiza un razonamiento tomando una mayor responsabilidad en la decisión adoptada. Por lo cual la Corte Constitucional se vuelve el mayor intérprete constitucional. Por su parte, Carrasco señala que la interpretación constitucional se sitúa a medio camino entre lo que él llama la deducción estricta propia de la justicia ordinaria y el juicio de optimización política. Nuevamente, este autor, Carrasco, expresa que la interpretación constitucional se sitúa a medio camino entre lo que él llama la deducción estricta propia de la justicia ordinaria y el juicio de optimización política. En teorías modernas se observa que la interpretación constitucional otorga al juez un amplio margen de discrecionalidad, donde el autor Guastini ha manifestado que el contenido normativo de los textos solo nace a la vida jurídica cuando la disposición es interpretada por el juez, pues el contenido deóntico de la norma no radica en el texto legal o constitucional en sí mismo, sino más bien en su interpretación, refiere el autor Guastini 2012. Dice, este mismo autor, Guastini 2012, que un ordenamiento jurídico se presenta como un conjunto de significados, de contenidos normativos. Sin embargo, tales significados son variables dependientes de la interpretación, entre paréntesis, ninguna disposición tiene un significado determinado si no es después de la interpretación. Cierre paréntesis. De manera que por una parte, el contenido normativo del ordenamiento resulta un tanto inaprensible. Toda disposición puede ser susceptible de interpretaciones de un lado sincrónicamente distintas y en conflicto y de otro lado diacrónicamente mutables. Entonces, esta interpretación constitucional por su especialidad posee caracteres esenciales. Nuevamente, esta interpretación constitucional por su especialidad posee caracteres esenciales tales como, primero, la existencia previa de una constitución de carácter rígido que no permita una modificación de la misma por intermedio de una simple ley, lo cual afianzaría el control de constitucionalidad. Segundo carácter esencial por parte de la interpretación constitucional. Dice, segundo, cumplimiento de la normativa constitucional, que exista un espíritu constitucional tanto en los gobernantes como en los gobernados, y por ende el respeto al poder constituyente que radica en el pueblo, así como a sus creencias y necesidades. Aquí, la interpretación constitucional tendrá validez dentro de un clima basado en la libertad civil y política, con el establecimiento de las garantías, pudiendo resolverse los conflictos de manera racional y no por interposición de la fuerza. Tercero, dice, libertad de opinión sin temor de lo que se pueda expresar dentro de un debate constitucional. Ahora bien, se han contemplado tres tipos de interpretaciones. Ojo aquí, tres tipos de interpretaciones. ¿Cuáles son? Primero, la legislativa,
que es la que está subordinada a la Constitución, realizada por el Poder Legislativo y con carácter general. Ese es el primer tipo de interpretación, que es la legislativa, ¿ya? El que está subordinada a la Constitución, que está realizada por el Poder Legislativo. El segundo tipo de interpretación es la judicial, que está efectuada a través de jueces independientes, sean ordinarios o de corte constitucional, pero con autónoma de los poderes políticos. Resulta útil para la jurisprudencia. Y el tercer tipo de interpretación es la doctrinal, que está dada por la libertad de opinión que pueden tener juristas, profesores, abogados y otros, apegada a las libertades otorgadas en la Carta Magna. Nuevamente. Entonces, entendemos que hay tres tipos de interpretaciones. Primero, por parte del Poder Legislativo. Segundo, por el Poder Judicial, que son los afectados por los jueces independientes, ya sean ordinarios o de corte constitucional. Y tercero, la interpretación doctrinal, que está dada por la libertad de opinión que pueden tener ya sea juristas, profesores, abogados y otros. ¿Ok? De tal forma que la justicia constitucional de origen a algo denominado como una interpretación creativa, no siendo totalmente libre, pero sí poco condicionada y limitante por elementos normativos, permitiendo una argumentación abierta teniendo en cuenta aspectos valorativos, finalistas y prudenciales, aportándolo de la línea positivista. Ahora bien, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 3, señala los métodos y las reglas de la interpretación constitucional. Dice, artículo 3, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Dice que las normas constitucionales se interpretarán en el sentido que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretará en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos reconocidos en la Carta Magna y que mejor respete la voluntad del constituyente. Se tendrán en cuenta los siguientes métodos y reglas de interpretación jurídica constitucional y ordinaria para resolver las causas que se sometan a su conocimiento, sin perjuicio de que en un caso se utilicen uno o varios de ellos. Ahora, ¿cuáles son esos métodos y reglas de interpretación jurídica constitucional? Primero, tenemos las reglas de solución de antinomías. ¿En qué consisten las reglas de solución de antinomías? Esto es cuando existan contradicciones entre normas jurídicas. Aquí pues se aplicará la competente, la jerárquicamente superior, la especial o la posterior. En el segundo caso, aquí se presentará o se aplicará el principio de proporcionalidad. ¿En qué consiste el principio de proporcionalidad? Es cuando existen contradicciones entre principios o normas y no sea posible resolverlas a través de las reglas de solución de antinomías, que recordemos que las reglas de solución de antinomías es cuando existen contradicciones entre normas. Entonces, cuando existen estas contradicciones entre normas jurídicas, se aplica la que tiene mayor poder jerárquico o la especial o la posterior. Por su parte, en el segundo que estamos hablando, que es el principio de proporcionalidad, que es cuando hay contradicciones entre principios o normas, aquí pues se aplicará el principio de proporcionalidad, que para tal efecto se verificará que la medida en cuestión proteja un fin constitucionalmente válido, que sea idónea, necesaria para garantizarlo y que exista un debido equilibrio entre la protección y la restricción constitucional. Ahora tenemos la tercera regla, que es la ponderación. La ponderación. ¿De qué se trata la ponderación? Pues se trata que debe establecerse aquí una relación de preferencia entre los principios y normas, condicionada a las circunstancias del caso concreto, para determinar de esta manera la decisión adecuada. Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación de un derecho o principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. ¿Ya? Aquí es en el caso de la ponderación,
que se trata de establecer una relación de equilibrio entre los principios y normas, ¿ok? Ahora, la cuarta regla es la interpretación evolutiva o dinámica. Recordar que la regla 3, que consiste en la ponderación, que se trata de establecer un equilibrio entre los principios y normas, aquí el objetivo, la finalidad es que cuanto mayor sea el grado de afectación de un derecho o principio, tiene que ser como el objetivo que tiene que tomarse aquí mayor importancia la parte del otro, es decir, satisfacer el otro, ¿ya? Ahora, la regla 4 dice la interpretación evolutiva o dinámica. En la regla de interpretación evolutiva dinámica nos manifiesta que las normas se entenderán a partir de las cambiantes situaciones que ellas regulan, con el objeto de no hacerlas inoperantes o ineficientes o de tornarlas contrarias a otras reglas o principios constitucionales. De eso se trata la regla de interpretación evolutiva o dinámica. Consiste en que si las normas, ante las cambiantes situaciones que ellas regulan, aquí pues el objetivo es que no hagamos que estas interpretaciones se vuelvan impropias o ineficientes o tornarlas contrarias entre ellas a otras reglas o principios constitucionales. Ahora bien, por su parte, la interpretación sistemática nos señala que las normas jurídicas deberán ser interpretadas a partir del contexto general del texto normativo, para lograr entre todas las disposiciones la debida coexistencia, correspondencia y armonía. Mientras tanto, la interpretación teleológica nos señala que las normas jurídicas se entenderán a partir de los fines que persigue el texto normativo. Séptimo, la interpretación literal es cuando el sentido de la norma es claro y se atenderá su tenor literal, sin perjuicio de que para lograr un resultado justo en el caso se puedan utilizar otros métodos de interpretación. Y 8. Otros métodos de interpretación. Cuando la regla de otros métodos de interpretación nos dice que la interpretación de las normas jurídicas cuando fuera necesario se realizará atendiendo los principios generales del derecho y la equidad, así como los principios de unidad, concordancia práctica, eficacia integradora, fuerza normativa y adaptación, según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Está bien? Y por último, ¿qué nos dice el artículo 427 de la Constitución? En nuestro artículo 427 de nuestra Constitución nos señala que las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal, que más se ajuste a la Constitución en su integralidad, que en caso de duda se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente y de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional. Nuevamente, ¿qué nos dice el 427, este artículo de nuestra Constitución? Nos señala que las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad, pero que si existe una duda, se interpretará en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor se respete la voluntad del constituyente. Ahora, por todo lo expuesto, colegas, resulta necesario establecer que los medios de control constitucional se dividen acorde a la forma y función del órgano que lo ejecuta. Ojo aquí, nos dice que hay medios de control. Si bien sabemos que hay medios de control constitucional, que anteriormente mencionamos 4 órganos, ya que lo vamos a repetir ya mismito, se dividen acorde a la forma, es decir, se los establece o se los categoriza por medio de su forma y función del órgano quien lo ejecuta. Ahora, en relación a su forma, pues se divide en, literal A, control abstracto o genérico. El control abstracto o genérico que está establecido en el artículo 74 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, mediante el cual la norma, de forma general,
es valorada dentro de todos los casos posibles, observando si es posible decretar la nulidad con efecto erga omnes. ¿Ok? Y, literal B, según en relación a su forma, está el control concreto, que el control concreto está reconocido en los artículos 141 y siguientes de la misma ley orgánica que ya sabemos cuál estamos hablando, realizando el control respecto a un caso determinado y que luego de conocer la inconstitucionalidad se podría proceder a la inaplicación de la norma. Eso por parte de la relación a su forma, ¿no? En relación a su forma ya sabemos que se divide en dos: control abstracto genérico y control concreto. Control abstracto, control genérico. Perdón. Control abstracto, control concreto, ¿ok? Control abstracto corresponde al artículo 74 y siguientes, y control concreto al artículo 141 y siguientes. Control abstracto 74, control concreto artículo 141 y siguientes. Ahora, en torno al órgano que lo efectúa, se divide en dos literales, asimismo. Uno, en concentrado o directo, y segundo, el difuso. En el órgano concentrado o directo, realizado por los órganos que administran la justicia en el ámbito constitucional. Ya, creo que aquí hablamos de la Corte Constitucional. Ya. Y B es el que dice difuso, el órgano que se divide en difuso. A ver, el difuso en cambio nos dice que es el control que se encuentra establecido en distintos órganos. Así se ha llamado a los jueces a interpretar y hacer cumplir la supremacía de la Constitución. Este sistema se desprende de la sentencia Marbury contra Madison. Y con ello culminamos este subtema que estamos viendo y les muestro la siguiente bibliografía. Y bueno, aquí hemos visto algunas partes muy interesantes y pertinentes del tema que me parece que es relevante mencionar para repetir, porque ustedes saben que mientras más repitamos, más se nos queda la información. Entonces, recordemos que estamos hablando sobre la interpretación como atribución de la Corte Constitucional, que en el artículo 429 ya nos señala que la Corte Constitucional es el máximo órgano de control, ¿no? Ahora, nos manifestó durante la lectura que hemos tenido que hay tres tipos de interpretaciones, que es la legislativa, la judicial y la doctrinal, que es por la libertad de opinión. Pero se recuerdan que en un subtema anterior hablamos de los órganos de la administración de la justicia constitucional. Recordemos que en el artículo 166 de la Ley Orgánica de Garantías y Control Constitucional nos señalaron 4 órganos que están encargados de administrar la justicia constitucional. ¿Y cuáles eran? Primero, los juzgados de primer nivel. Segundo, las cortes provinciales. Nuevamente, primero, los juzgados de primer nivel. Segundo, las cortes provinciales. Tercero, la Corte Nacional de Justicia. Y cuarto, la Corte Constitucional. Pienso que con este pilar de estos 4 órganos que administran la justicia constitucional podemos entender el siguiente subtema, que es lo que hemos estado viendo en este presente video. Entonces, en base a estos 4 órganos que administran la justicia constitucional, los juzgados de primer nivel, cortes provinciales, Corte Nacional de Justicia y Corte Constitucional, es que está enlazado a lo que nos manifiestan sobre que los medios de control constitucional se dividen en la forma y función del órgano que lo ejecuta. Entonces ya sabemos cuáles son los organismos, ¿no? Que son 4. Ya. Y según su forma, se dividen en control abstracto y control concreto. Control abstracto corresponde al artículo 74 y siguientes, ¿ya? Y control concreto, artículo 141 y siguientes. Y en torno al órgano que lo efectúa se divide en concentrado o directo y difuso. ¿Qué consistía el difuso? Cuando el control se encuentra distribuido en distintos órganos, ya sea jueces ordinarios. Y concentrado directo es que está realizado por los órganos que administran la justicia en el ámbito constitucional.
Considero que aquí, en esta parte que dice concentrado directo realizado por los órganos que ministran la justicia en el ámbito constitucional, hacen énfasis a los organismos que administran la justicia constitucional, ¿no? Que son las primeras, que son las juzgados de primer nivel, las cortes provinciales, la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional. Ahora sin ver. Juzgados de primer nivel, directores provinciales, perdón, las juzgados de primer nivel, las cortes provinciales, la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional, ¿ok? Y con ello culminamos este video acerca sobre la interpretación de la Corte Constitucional. Nos vemos en un próximo video.